Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta nueva presentación de este video, esta charla con amigos, con preparadores físicos, con entrenadores, con referentes del fútbol que, bueno, queremos aportarte valor desde este canal. Te saluda el profe Cristian Solari. Es un gusto para mí, como siempre, poder compartir otro de estos encuentros y esta vez nos acompaña el entrenador y preparador físico también, Iván Pernía, desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian. Pues encantado como siempre de poder charlar contigo y como tú dices, ¿no? Intentar aportar alguna idea, algo que a la gente que nos escuche, pues le pueda hacer que se le encienda la bombilla y pueda aplicar en su día a día o pueda hacerles pensar, ¿no? Bueno, Iván, vamos a presentarlo más formalmente, ya es habitué casi de Academia Global, él ya da sus cursos con nosotros, pero es un entrenador joven con muchísima capacidad, muchísimo conocimiento. Bueno, él es entrenador UEFA Pro, es preparador físico también, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además es profesor de la Escuela de Entrenadores de la Real Federación del Fútbol de Madrid. Ha trabajado en equipos como el Leganés, el Real Madrid, en el área formativa, tanto con equipos masculinos y femeninos, en el caso del Real Madrid. Y el último equipo en el que estuvo fue en el primer equipo femenino del Cádiz, en esta última temporada que acaba de finalizar. Ahora nos va a contar seguramente Iván esta experiencia. Y bueno, y continúa su carrera profesional aportando valor, desde una visión de liderazgo, como lo conocemos a Iván, que sabemos que nos aporta muchísimo con todo su conocimiento siempre en los cursos. Y aprovechamos también para decir que en breve, así que quédate hasta el final, te vamos a decir que tenemos un curso con Iván. Así que, ¿cómo estás, Iván? Un gusto y ¿qué tal? ¿Cómo va la vida por allí? Pues la verdad que muy bien. Con la resaca, ¿no? Como se dice de haber terminado la temporada. Una temporada que a mi parecer ha sido súper corta. O sea, cuando me he querido dar cuenta prácticamente estamos finalizando. Y la verdad que muy bien. La verdad que ahora es el momento de evaluar, de hacer balance un poco, de ver qué cosas se han hecho bien, qué cosas se pueden mejorar, tanto a nivel colectivo como individual y sobre todo de uno mismo, ¿no? De uno mismo como entrenador. ¿Qué cosas, bueno, pensamos que podemos mejorar, tanto, bueno, como decíamos, fuera del directo, ¿no? De la gestión humana, de la gestión de grupo, que es súper importante en primeros equipos, como del plano más futbolístico, ¿no? Y de ese modelo de juego que al final cada uno de nosotros tenemos de forma muy particular, bueno, ver qué cosillas podemos también mejorar y qué cosas han dado durante la temporada para ir solventando, añadiéndolas o quitándolas de nuestra forma de ser como entrenador, ¿no? Y déjame, antes de continuar respondiéndote aquí, para continuar con la charla, que también eres autor de un libro que está siendo muy vendido, así que se los recomiendo. Le vamos a recordar el nombre, Conservaciones y Juegos de Posición, es el libro de Iván Pernía, que ya tiene un tiempito. ¿Cuánto tiene este libro? ¿Un año ya? Va a ser en septiembre, si no me equivoco, o hará 2 años ya. Dos Por eso te años digo que ya. el tiempo pasa volando, Pasa sí. muy Ya rápido hará 2 años de la publicación, pues, sin contar, ¿no? El tiempo que al final tuvimos en el diseño y demás, pero desde la propia publicación, 2 años aproximadamente, sí. Y lo habías publicado con una editorial de Argentina, ¿verdad? Ujú. Con Libro Fútbol, Con Libro editorial Fútbol. argentina, que además me consta que es una editorial bastante potente allí. Sí, sí, tiene Y muchos bueno, la verdad que libros. muy bien. La verdad que creo que la acogida tanto en Sudamérica como en España ha sido muy buena. Yo recibo bastante feedback positivo de gente que lo tiene y bueno, pues siempre te dicen, bueno, pues mira, he hecho esta tarea y bueno, me ha servido para diseñar alguna o he hecho esta tarea con mi equipo y me ha salido bien o yo le cambiaría esto. Pues yo creo que al final a mí me sirve para enriquecerme también de aportaciones de otros compañeros que han comprado el libro y al hacer las tareas, pues se me ocurren otras variantes, otras progresiones. Bueno, y acá lo interesante, y continúo con esto del libro porque la charla va a dar para muchos temas, es lo siguiente, que Iván tiene siempre en su ADN
la pedagogía, ¿no? Enseñar ahí en la escuela de entrenadores y también, bueno, los jóvenes y bueno, todo lo que le toque trabajar. Pero en este caso, ¿en qué te inspiraste para hacer este libro? Que obviamente sabemos el título, pero ¿qué te llevó a escribir sobre esto? Porque es un tema muy específico, ¿no? Sí, desde la propia editorial, cuando se ponen en contacto conmigo, buscaban un libro de tareas, ¿no? Yo es verdad que he de decir que no soy muy partidario de los libros de tareas porque me parecen recetarios, ¿no? Y yo creo que al final, que yo te muestre una tarea que yo hago con mi equipo, a lo mejor a ti con tu equipo no te vale, no, al final cada grupo es Claro. totalmente heterogéneo y diferente al resto, ¿no? Entonces no soy muy partidario de ello. Pero bueno, ellos al final era la idea que tenían y sí que querían hacer algo que hoy en día se utilizase mucho en lo que es Europa, ¿no? Entonces a mí sí que se me ocurre marcar un poco la diferenciación entre lo que son conservaciones o lo que casi todos conocemos como posesiones y lo que conocemos como juego de posición, ¿no? Porque sí que me llama la atención que sobre todo en los diferentes cursos en los que damos, cuando a los alumnos les preguntas sobre juegos de posición, no como el estilo del juego, ¿no? Sino como una tarea, les cuesta mucho diferenciar una posesión de un juego de posición. Era ¿Cuáles la son las pregunta que claves venía. o las diferencias para diseñarlo? De hecho, Ahí me está. parece que diseñar los primeros juegos de posición a un entrenador es difícil porque una de las claves, y ya te las doy, ¿no? Es que cada jugador tiene que estar en su posición, en su rol concreto dentro del sistema de juego que yo planteo como entrenador. La tarea o el juego respeta ese rol concreto. Se ubican los jugadores en un espacio más o menos similar al que se van a ubicar dentro de ese sistema de juego. Es decir, si yo soy central, pues me voy a relacionar con el portero, me voy a relacionar con el lateral, me relacionaré seguramente con medio centro. Entonces el juego debe de respetar esas relaciones que se producen dentro del propio sistema y que dentro de mi modelo de juego yo quiero que se produzcan. Es decir, si mi modelo de juego se basa en que haya una relación directa de mi central con delantero, porque me gusta jugar más directo, yo puedo hacer un juego de posición en el que haya esa relación. Claro, Pero no tiene claro. sentido que yo genere un juego de posición en el que haya una relación central-delantero cuando nunca pido que el central juegue con el delantero. Entonces, ahí está un poco la dificultad. Hacer que dentro de la tarea se respete todo eso y que además esa tarea tenga un objetivo táctico que a mí como entrenador me interese, como puede ser la presión, el repliegue, lo que queráis. Bien, bien, muy bien. Es decir, que el libro nos da, digamos, las herramientas para poder armar y diseñar tareas de Eso juegos es. de posición, ¿verdad? Uh-huh. Eso es. Bueno, Haciendo una comparativa con lo que son las conservaciones, que en este caso las conservaciones no son más que esas tareas en las que hay un desorden táctico, por ejemplo, la típica tarea, ¿no?, de un equipo hace de comodín exterior, de apoyo exterior y dos juegan dentro y contabilizamos el número de pases, ¿no? Un mantenimiento que llamamos. Pues ahí mi delantero seguramente haya momentos en los que esté al lado de mi central, porque el juego es caótico, se desordena y por circunstancias de la tarea, pues mi central está al lado de mi delantero. Eso en un juego de posición no puede pasar, porque entendemos que mi delantero nunca va a estar al lado de mi central. Cerca de mi central estará mi lateral. De hecho, el juego de posición debería incluso respetar las trayectorias que generan o las orientaciones corporales también que generan nuestros jugadores, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que mi delantero juegue de espaldas a portería, yo voy a realizar un juego de posición en el que cuando yo conecto con mi delantero, este reciba de espalda a portería. Si yo tengo un delantero que lo que buscamos es que pique o haga más desmarques de ruptura al espacio, a la espalda de centrales rivales, pues generaré un juego de posición en el que se produzca muchas veces eso. Pero evidentemente mi delantero, su relación va a estar más directa con mediocentros, con extremos, con medias puntas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí está un poco la dificultad. Una vez que se consigue automatizar ese diseño, ¿no?, y respetar bien las posiciones, es como cualquier otra tarea que podemos diseñar. Entonces, yo en el libro lo que muestro es 25 tareas de conservación y 25 de juegos de posición. Y yo creo que esas 25 tareas de cada una, lo bueno que tiene es que da la posibilidad que se puedan evolucionar, se puedan modificar, prácticamente se puedan hacer de una forma totalmente diferente, manteniendo la estructura para el objetivo que cada uno queramos buscar en nuestros equipos. bien. Y digamos que si tuviéramos que preguntar en qué momento
podemos poner en un microciclo de un equipo profesional, vamos a hablar para hacerlo así más general, ese tipo de tareas. ¿Qué día se pondría ese tipo de tareas, por ejemplo? ¿Se podrían hacer todos los días, básicamente? ¿O se podrían hacer más llegando a lo mejor el match day -2, vamos a suponer? No sé, pregunto. Pues mira, Cristian, al final yo siempre ¿Tú qué digo que, harías? claro, yo siempre digo que esto es al final ir al sentido común, ¿no? Imagínate que empezamos una temporada. Evidentemente yo en pretemporada no puedo hacer que mis jugadores intenten asimilar a nivel tan específico Claro, todas las conductas que yo exacto. busco, porque es que es imposible. Entonces, yo empezaría en pretemporada con conservaciones, que Ahí va. sí, que no van a mantener la estructura ni el orden del juego, pero sí que a nivel técnico-táctico me va a dar unas nociones de lo que yo busco de mi modelo de juego de forma general. Conforme voy avanzando, esto es igual que en el plano condicional, yo voy siempre de Claro. menos a más. De Conforme voy lo avanzando, general a lo específico, claro. eso es. Conforme voy avanzando en pretemporada y me acerco al inicio de temporada, ya sí que puedo ir diseñando juegos de posición que aúnen diferentes conceptos en cuanto a relaciones de jugadores dentro del sistema de juego y a su vez existan patrones técnico-tácticos de los que buscamos como entrenadores. Por ejemplo, la progresión en el juego, la conservación, el ritmo del juego, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de una semana normal, yo cambio un poco mi mentalidad y yo a día de hoy, durante temporada, ya cuando tenemos el modelo de juego más o menos asimilado, los días que hacemos espacios reducidos, lo que denominamos small size game, ¿no? Todos los espacios reducidos, todos los juegos de espacios reducidos los hacemos mediante juegos de posición. Entonces podemos realizar un 3 contra 3, un 4 contra 4, un 3 contra 3 más 2 apoyos o más 2 comodines, siempre respetando las diferentes relaciones que se pueden dar. Entonces, en una situación de 3 contra 3, en la que el objetivo es progresar en el juego y hacer goles mini porterías, intentamos que a lo mejor los dos comodines exteriores sean los dos laterales o los dos extremos, porque lo que van a hacer esos movimientos Similares. de arriba a Claro. abajo, eso es, progresivos, y de ese apoyo normalmente los van a dar lo más cercano, en este caso, si los colocamos fuera de la tarea, en la zona exterior, lo más cercano a la línea de banda. Entonces, todas las relaciones, toda la orientación corporal que se va a dar, los pases van a hacer de fuera hacia adentro. Y por dentro, ¿a quién ubicamos? Pues podemos ubicar a los centrales. Si metemos algún comodín más, pueden ser los mediocentros. Si metemos algún otro jugador, puede ser el delantero. Entonces se generan relaciones de extremos por fuera, que juegan con los dos equipos, central, que está más cerca de las dos mini porterías que tengo que defender, mediocentro, que puede ser otro comodín, y en el otro lado delantero. Entonces se genera un 2 contra 2 más 3 con mini porterías en el que es extremo lateral, central, extremo lateral, en medio centro y delantero contra central y delantero, y cuando tengo balón con los dos extremos y el medio centro. Bien, ¿Qué bien, bien. ocurre con eso? Pues le damos la máxima especificidad posible a la tarea. A los Entonces, juegos reducidos, claro. Se claro, hace más eso es. específico, claro. Claro, claro. Claro. Y la jugadora o el jugador va a hacer o va a estar continuamente haciendo conductas de la posición que yo luego quiero que se ubique o de lo que yo le voy a demandar luego en competición dentro de su propia posición, claro, evidentemente. Bien, bien. Déjame recordarle a los amigos que están del otro lado que vamos a hacer en breve, lo vamos a estar anunciando, seguramente vas a ver debajo en el link de este video, la descripción del curso que vamos a hacer con Iván sobre esta temática, ya te digo específicamente el nombre, para no errarle el nombre, claves para el diseño de juegos de posición, que lo va a dar nuestro amigo Iván Pernía, lo voy a acompañar, por supuesto, para hacerle algunas preguntas a Iván, y que bueno, va a tener 2 módulos y vamos a hablar precisamente de todo esto, ¿no? De cómo crear, ¿no? A través de esta estructura que nos va a dar Iván haciéndonos preguntas, ¿no? Todas estas herramientas vamos a ponerlas a tu disposición para que puedas crear y organizar buenos juegos de posición que te sirvan para el entrenamiento de tu equipo. Bueno,
seguramente nos ven personas, entrenadores, preparadores físicos, que están en diferentes categorías, diferentes edades, sé que también del fútbol profesional, entonces seguramente Iván nos va a explicar todas las opciones, bueno, que él muy bien también se desarrolla como profesor de la Escuela de Entrenadores de la Real Federación del Fútbol de Madrid, que sabes que estuvimos también hablando con el director de la escuela, con Miguel Ángel Serrano Niño, a quien le mandamos un saludo también. Iván es miembro del cuerpo de profesores. Así que, bueno, Iván, cuéntame cómo te fue entonces esta temporada con el fútbol femenino bueno, ¿y cómo es la experiencia? Porque tú ya has estado en el Real Madrid femenino, en lo que sería el fútbol formativo, ahora te tocó el equipo principal, digamos, el primer equipo del Cádiz femenino. ¿Cómo es entrenar el fútbol femenino? Yo siempre digo que diferente, ni mejor ni peor. Pero también te podría decir que, si me preguntas, es diferente también entrenar un equipo infantil o un equipo juvenil, ¿no? De un equipo profesional. Al final, Claro. la diferencia radica en muchas cosas. En este caso puede ser la edad o, en el caso de fútbol masculino y femenino, en el sexo. O sea, es así. Yo siempre que me preguntan digo lo mismo. El fútbol femenino, digamos que lo que a relaciones, nos centramos solo en las relaciones personales, ¿no? Creo que las chicas son capaces de apremiar bueno, o de, en este caso, valorar mucho más que el jugador todo lo que puedes hacer por ella como entrenador. Y todo lo que puedes hacer por ella me refiero a todas las herramientas que les puedes dar tú como entrenador a las jugadoras para que solventen lo que se van a encontrar en competición el fin de semana. O sea, cada detalle lo valoran mucho más. Yo creo que esto es porque la cultura o tradición futbolística de ellas es menor. Es decir, muchas de ellas han iniciado sus primeros pasos en el fútbol fueron con chicos y ya en etapas más mayores. O si empezaron desde pequeñitas, con normalmente gente que no estaba formada. Es decir, gente que, pues bueno, pues el equipo femenino la realidad era que no lo quería nadie. Pues que el primero que pase le damos el equipo femenino. Entonces, gente que no estaba formada. Claro, ahora sí que valoran que gente que de verdad está formada y que le gusta el fútbol, que tiene pasión por ello, pues se desvivan intentándoles aportar esas herramientas que en su momento no han tenido. Claro. Entonces, yo eso sí que me doy cuenta. Pero luego, como todo, también es cierto que la comunicación con ellas es diferente. A la hora del tono de voz, el tipo de mensaje que quieres comunicar con ella es totalmente diferente. Quizás un hombre te permita mucho más, con ella sí que es cierto que hay que controlar mucho el mensaje y bueno, una cosa por la otra. A nivel futbolístico, pues bueno, pues es diferente. A nivel futbolístico yo siempre digo que las mujeres técnico-tácticamente hay ciertas cosas que simplemente por su biología, por su naturaleza, no pueden hacer. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Siempre se dice, no, es que el fútbol femenino es más lento, ¿no? El ritmo es mucho más lento que el masculino. Una de las claves por la que parece que es más lento es porque no hay cambios de orientación directos de, por ejemplo, un central al lateral contrario. ¿Por qué? Porque al final, naturalmente, por fuerza, muchas de ellas no pueden. En primera división sí ya se empiezan a ver cambios de orientación, ¿no? Entonces, ese cambio de orientación lo hacen de forma indirecta, es decir, pasando por una tercera jugadora. Entonces, eso, si lo comparamos con el masculino, da la impresión de que juegan más lento, porque están dando un pase más. Otra de las cosas que llama mucho la atención, y son cosas que se irán cambiando con el paso del tiempo, cuando las niñas que hoy empiezan muy pequeñitas a jugar lleguen a categorías más altas, son los controles, ¿no? Los controles en el fútbol femenino, si analizas el tipo de control que se suele dar, hay muy poquitos controles orientados. Ya sabes que un control orientado lo Sí, es que muy imprime importante. es velocidad al juego Exacto. y te predispone para hacer la siguiente acción. Casi todos los controles que se dan en fútbol femenino son en semiparada. Por lo tanto, necesitan dar un contacto o dos contactos más al balón Más. para poner en la siguiente acción, ponerla a juego. Eso lo que hace visualmente es que parezca que es más lento. Que parezca más lento. Entonces, claro, es habituarte. Yo al final hay ciertas cosas que, viniendo cuando en su momento pasé del fútbol masculino al femenino, tienes el ojo hecho a ciertas conductas que hacen los niños, los hombres,
Pero esto es como todo, al final te acostumbras Te acostumbras también, claro, y te claro, habitúas. seguro. Sí, sí, Yo, sí, las experiencias que he tenido en femenino han sido muy gratificantes, la verdad. muy Este gratificante, sí, sí. año, este año ha sido una experiencia muy bonita, ha sido muy gratificante, con un montón de circunstancias adversas que se dieron desde el principio de temporada. Pero bueno, otra cosa no. Pero ellas son guerreras y luchan hasta el final. Entonces, bueno, pues cuando te encuentras en un entorno, en un contexto así, y al final lo que hay por medio fútbol, yo creo que da igual el sexo, la edad o Sí, la condición física. Lo que mueve al la final, pasión, mientras ¿no? eso es, mientras de por medio haya un balón, yo creo que al final te adaptas al contexto y si al final te gusta un poco como hemos hablado, ¿no? El tema de las habilidades sociales y los recursos humanos y demás, bueno, vas a intentar sacar el máximo rendimiento a cada una de ellas y bueno, y que todo fluya y disfrutar, ¿no? Yo siempre digo una de las claves, da igual lo que se entrene, si hombres o mujeres, es disfrutar. Cuando se disfruta y cuando cada sesión de entrenamiento la enfocamos como cuando éramos niños y bajábamos al parque a jugar al fútbol, eh, normalmente las cosas salen medio bien, suelen salir medio bien. Sí, sí, hay que ponerle, pasárselo bien, ¿no? Pasárselo bien, aprendiendo, bueno, tomando las responsabilidades del caso, y ejerciendo un liderazgo que primero, bueno, obviamente lo ejerce el entrenador, pero también cada uno de los jugadores ejerce un liderazgo, un autoliderazgo sobre sí mismo, el entrenamiento invisible, la mentalidad que tenemos que tener, el equilibrio, saber gestionar emociones, que es tan importante. Y todo es un aprendizaje. Cada día el entrenamiento del fútbol es un aprendizaje, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que hace a la base de la formación para luego llegar a ser profesional, que es lo que la mayoría busca. Si bien no todos sabemos que van a llegar, porque el filtro cada vez es más pequeño por la dificultad, ¿no? Porque los clubes cada vez, digamos, seleccionan jugadores, bueno, más dotados, tienen más exigencia en todo, pero bueno, evidentemente que la labor que haces tú, por ejemplo, los entrenadores como tú, de aportar esa formación, esa parte en todas las áreas, porque sé que al ser también preparador físico, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, conoces al detalle todo lo que es el entrenamiento deportivo, entonces los principios del entrenamiento, en todo ese tipo de cosas que podamos fundamentar. Yo siempre digo que, me acuerdo que cuando hablo con los jugadores, estamos entrenando y doy un fundamento de por qué hacemos las cosas, por qué pido que se haga esto, se le da una explicación, el jugador luego o la jugadora lo toma de otra manera, lo entiende, lo interpreta y ya lo hace con más sentido, ¿verdad? No sé cuál es tu Es que cuando experiencia se ahí. da ese aprendizaje significativo, lo que tú dices, al final se asimila, ¿no? Lo que buscas. Yo me encuentro con un grupo que, bueno, pues, como te decía, ¿no? Tiene carencias en ciertas cosas, pero por simplemente la cultura, ¿no? Futbolística de la que viene. Entonces, bueno, pues yo creo que muchos equipos o muchos jugadores, ¿no? Se piensan que nosotros llegamos los entrenadores y decimos, hoy vamos a hacer esta posesión, vamos a hacer este doble área y vamos a hacer este partido y ya está. Todo inconexo, todo pues, porque se nos ocurrió hacer esto y ya está. Entonces, yo este año sí que me propuse, sobre todo viendo un poco la cultura de ellas, ¿no? Lo que tú dices, hacerle ver el por qué, ¿no? El por qué primero hacíamos esto, qué relación tenía con lo que podía pasar en partido, que luego no podemos equivocar, ¿eh? Cuando veíamos vídeos de rival y por qué la tarea iba diseñada de esa forma para que trabajar en base al rival ciertas cosas, por qué de esa posesión pasábamos luego a una situación de partido reducido o de lo que sea, y por qué de ahí luego terminábamos en un partido con una serie de normas. Pero voy a más. Cuando hacíamos diferentes calentamientos y había alguna parte un poco más condicional, ¿no? Aunque bueno, a mí prácticamente no me gusta hablar de preparación física analítica porque creo que sin el balón no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, siempre que metes algo más condicional o series en las que hay aspectos más condicionales, siempre intentábamos reproducir ciertos movimientos o ciertos aspectos que igualmente habíamos visto en vídeo que podían sucederse. Por ejemplo, rival que juega con una línea de 5 o con una línea de 3, ¿no? Y con dos carrileros, ¿no? O dos carrileras en las bandas. Bueno, pues teníamos que preparar a nuestros extremos o a nuestras laterales para la posibilidad de que en esas circunstancias ahí hubiese un espacio que tuviésemos que ocupar,
te hablo en fase ofensiva, ¿no? Cuando a lo mejor nuestra extremo tuviese balón, pues teníamos la posibilidad de generar mucha superioridad numérica si la carrilera no le daba tiempo a llegar. ¿Eso qué conlleva? Eso conlleva un sprint quizás de 30 a 35 metros aproximadamente. Entonces, yo me acuerdo que le decía a ella, el sprint de hoy es de entre 30 y 40 metros por esto concretamente. Entonces, a nadie le gusta hacer sprints. Te pongo el ejemplo así, ¿no? Pero cuando le explicas el por qué, es como, oye, pues bueno, pues ya lo hago sabiendo que se hace con un porqué, no porque a Iván se le ocurrió que hoy hay que hacer esto. Entonces, yo creo que es fundamental. Explicarle al jugador el porqué de las cosas es fundamental, porque encima yo creo que vas a abrir la llave, ¿no? Dentro del jugador de que se empiece a cuestionar cosas. Y ya no va a ser el jugador que se calla y dice, vale, no, es que a lo mejor ya te pregunta, oye, ¿y por qué hacemos esto? Entonces, yo creo que de esta forma somos capaces de desencadenar un poco el aspecto crítico del jugador y que se pregunte cosas. Si yo soy capaz de hacer que un jugador se pregunte cosas, seguramente haré un jugador más inteligente. Exactamente, exactamente. Yo creo que va por ahí, ¿no? Porque no es automatizar por automatizar movimientos. Muchas veces se hace eso, sino que el jugador piense en el momento o la jugadora y pueda resolver con un criterio y también teniendo en cuenta el estilo de juego o la propuesta del entrenador, ¿no? Porque puede ser que piense de otra manera, pero si encima ese pensamiento lo vuelca, digamos, para la manera que tú, digamos, has en este caso desarrollado, bueno, pues muchísimo mejor, ¿no? Así que bueno, Iván, han quedado, me decías, ¿en qué posición esta Hemos quedado temporada? en quinta posición, En quinta posición. empatada a puntos con las cuartas. Dependíamos de nosotras la última jornada para quedar en cuarta posición, pero perdimos la última jornada. Fue un partido locura, un partido que yo creo que a la gente que le gusta el fútbol, verlo como aficionado le hubiese encantado, porque fue un 4-3 con varias remontadas y demás, pero a los entrenadores fue un partido de locos, un partido que el típico partido que no nos gusta nada. Y bueno, el equipo que teníamos por detrás perseguidor consiguió un empate. Con ese empate en igualdad de puntos por el tema del gol average, La verdad. nos sacaban ventaja. Yo al final creo que después de toda la temporada es anecdótico el cuarto o quinta posición. Sí, Pues, sí, sí. Ha sí, sido siempre es una mejor buena quedar cuarta, ¿no? temporada. Está claro. Claro. Pero sí, me quedo con el trabajo y con, sobre todo lo que tú decías, ¿no? Con implementar un modelo de juego totalmente diferente a lo que el equipo venía haciendo en los años anteriores. Y al final implementar algo desde cero, un modelo de juego tan complejo, en un año, a mí me parece difícil y yo creo que por lo menos la base la hemos conseguido implementar y las jugadoras al final así te lo hacen ver y te dan el feedback de, oye, no sé si hemos jugado al fútbol mejor o peor, entender entre comillas mejor o peor, más o menos a lo que queríamos, pero lo hemos intentado y la idea la tenemos en la cabeza y nos ha gustado la idea. Entonces ya con eso te quedas satisfecho, yo creo, del trabajo realizado durante la temporada. Claro, y agregar valor, digo, a ellas en el sentido bueno, si tal vez nunca habían jugado de esa manera, han aprendido otra metodología, ¿no? Otra manera, otra forma de jugar, ¿verdad? Para eso es muy importante la predisposición, que en este Claro, caso exacto. sí que Es estaba. la O clave. sea, sí que había, eso es, sí que había predisposición por parte de ellas. Yo creo que al final nosotros los entrenadores tenemos que saber vender. Porque Totalmente. Ha dado en el un primer día que llegas punto. al vestuario, y hablas un poco de la idea o les muestras un poco cuál es la idea, tienes que saber venderla. Ha dado en un Porque punto clave del liderazgo. tiene que entrar por el ojo a la jugadora. Y luego, si eres capaz de vender esa idea de primeras al oído, ¿no? Y que la jugadora diga, bueno, pues, oye, me gusta la idea. Si luego cuando la llevas a campo, en el día a día, en los entrenamientos, esa idea es divertida, esa idea engancha, esa idea, bueno, pues tiene esa cosa, suma, yo te diría que multiplica. Y si encima luego en competición, cuando compites, la gente te dice, oye, qué bien juegas al fútbol, o oye, qué buen partido, oye, qué tal, también multiplica. Entonces es una suma de todo, pero yo creo que la clave es vender bien la idea.
al principio. Bueno, ¿cuánta Bueno, gente es capaz de vender algo claro. innecesario? Por eso cuando tú sabes que yo hago entrenamientos en liderazgo para aquellos que quieren capacitarse y bueno, y ahora en breve vamos a hacer también una capacitación para los entrenadores, preparadores físicos también. Y esto es determinante, saber venderse, saber comunicar, tener las claves de la comunicación es fundamental. Y esto se estudia y ya está súper estudiado en todo lo que es el ámbito de la empresa y bueno, se puede bajar al ámbito del deporte también, que de hecho se trabaja y se trabaja muchísimo. Y saber venderse muchas veces a uno mismo también con los dirigentes, saber sin quedar arrogante o sin hablar demasiado lo que sea de uno mismo, pero hay técnicas para poder uno que está al frente de un grupo, o el preparador físico incluso, o el mismo jugador o la jugadora, tener las palabras, las frases adecuadas para tener un impacto mayor en esta carrera deportiva o un impacto adecuado, un impacto que tú quieras buscar, ¿no? Porque cada uno también, desde el rol que ejerce, en este caso tú como el head coach o la cabeza de entrenador, el principal, digamos, quiere también dejar una imagen, dejar una manera, ¿no? de manifestarse y a través de la comunicación, sobre todo asertiva que le llamamos, es determinante, ¿no? Y saber venderse y saber vender tu metodología a los jugadores es fundamental y se puede estudiar, se puede entrenar, así que me parece que hablaste ahí de algo clave, ¿no? No sé cómo lo viviste en situaciones anteriores a este tema de vender tu metodología, de vender una propuesta, porque en el Real Madrid, por ejemplo, debe ser diferente, me imagino, porque ya es un club de otro calibre, ¿no? Sí, por ejemplo, realmente el momento clave para mí en el que tuve que hacer el máximo esfuerzo en vender una idea fue este año pasado, ¿no? Porque al final cuando te llaman de un sitio, como en este caso el Real Madrid, pues bueno, pues te llaman para realizar un rol concreto y ya está. Estos clubes tan grandes tienen la particularidad, no sé si positiva o negativa, que la idea ya la tienen ellos. Tú te tienes que adaptar Claro, a la idea de ellos. claro, exacto. Pero en este caso concreto, en la temporada pasada, cuando yo me reúno por primera vez con la directora deportiva, pudiendo darse la posibilidad de hacerme cargo yo del primer equipo, ahí sí hay que venderle la idea. Ahí sí hay que decirle, oye, yo soy entrenador y entreno de esta forma y hago esto. Entonces ahí sí es necesario, pues lo que tú dices, ¿no? Comunicar bien. De hecho, el mensaje es totalmente diferente aunque le vendan la misma idea a la directora deportiva que a la jugadora. Creo que es sumamente importante y yo a todo el mundo animo, ¿no? A todos los entrenadores, porque nunca saben en qué momento tienen que vender un proyecto, a que tengan diseñado un mini proyecto, un boceto de su proyecto, que puedan en cualquier momento una mini presentación, decir, oye, yo entreno así, yo trabajo así, esta es mi metodología, este es mi modelo de juego, con tres directrices muy simples y sobre todo que sea muy visual. Yo creo que al final todo lo que entra por Claro, ojo sí. entra 2 veces mejor. Es fundamental tener una presentación de lo que uno va a hacer para que también el directivo o el director deportivo vea que uno también tiene claro el rumbo, ¿no? Que tiene una planificación, que tiene una idea, que tiene un método de desarrollo, ¿no? Como decíamos, a través de por ejemplo, los principios del entrenamiento deportivo, entre tantas otras cosas, ¿no? De lo Sí, general a lo específico, en fin, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que son la supercompensación del entrenamiento, etcétera, ¿no? Sabiendo bien cómo voy a plantear cada entrenamiento, cómo voy a organizar cada sesión, por ejemplo, ¿no? Y eso seguramente se lo tienes que plantear a la dirección deportiva. Eh, pero como también dices, te puede tocar el caso de ir a un club que ya está organizado y solo tú tienes que hacer, digamos, lo que ya está establecido, ¿no? Ejecutar a lo mejor ya lo que en este caso en clubes grandes ya tienen diseñado por directores deportivos también, que simplemente es ejecutar. Que en algún punto tal vez sea más fácil, pero a lo mejor no estás tan de acuerdo. claro, ahí es un poco la doble moral, ¿no? Bueno, pues me llama este club tan grande, pero a lo mejor la idea que tiene no va del todo conmigo. Entonces ahí ya depende de cada uno. Es una Es lo que tú negociación dices. personal ahí, ¿no? Es relativamente fácil al final ejecutar algo, una idea ya establecida y no. ¿Por qué? Porque tú al final como entrenador, si tienes una propia idea, siempre vas a tener dejes, ¿no? O vas a tener
Es verdad. Tú vas a intentar tirar por el Vas a camino tirar para porque tu es lo lado. que más te gusta. Sobre todo si al final la idea no es del todo la que más te guste a ti. Normalmente estos clubes siempre buscan a gente que casen con la idea de ellos, Claro, claro, evidentemente. lógicamente. No van a buscar a alguien que sea totalmente opuesto a la idea. Pero bueno, sí, es ejecutar. Y mucha gente pensará, bueno, pues entonces ¿para qué quieren un entrenador si al final te van a decir qué tienes que hacer? Claro, pero ahí volvemos otra vez al tema del liderazgo, ¿no? Y de este tipo de cosas. No es lo mismo un entrenador X que esa idea sea afín a él y la trabaje de una forma concreta, mande un mensaje concreto y lidere de una forma concreta a otro entrenador, el mismo, con una idea, la misma idea también afín a él, pero que el mensaje sea totalmente diferente, que lo trabaje de otra forma totalmente diferente, etcétera, etcétera. Entonces ahí está un poco la diferencia. Entonces, bueno, sí tiene sentido que aunque por detrás te marquen las directrices, pero la diferencia es que cada uno somos diferentes. De hecho, ahí está un poco la salsa de la vida, ¿no? Exacto, totalmente. Y esa parte también es muy genuina del liderazgo, ¿no? Esa autenticidad que marca la conducción de un equipo, llevar un equipo a obtener objetivos, ¿no? Pero desde una autenticidad, porque cada uno lo va a ver desde su punto de vista. Obviamente va a tener unos valores que lo van a guiar, pero le va a dar su impronta, ¿no? Que también es lo que marca esas características de esos grandes líderes que admiramos, de esos grandes entrenadores o preparadores físicos o jugadores incluso, que lo hacen a su manera. Entonces, por eso le da ese gustito, esa sal especial que se le echa, ¿no? Que es esa particularidad, ¿no? Que cada uno tiene. Sí, sí, sí. Y nada, y es lo que yo te decía. Al final, yo la idea que puede transmitirme un gran club de conservar es ser un equipo dominador, ser un equipo que progrese en el juego, que sea muy vertical. Seguramente tú y yo la trabajemos con dos tareas totalmente diferentes y lleguemos al mismo objetivo. Claro, Ahí está la diferencia. ahí están los Entonces, pasos, ¿no? bueno, Diferentes. eso es. Entonces, bueno, por eso siempre digo que un entrenador tiene que tener un ideario muy personal, una forma de trabajar súper personal y súper propia, y que todo lo que veamos de los entrenadores que tenemos alrededor, ya sean profesionales o compañeros del día a día, está bien para tener diferentes propuestas y, bueno, al final yo creo que enriquece, ¿no? El saber cómo trabaja cada uno, pero que yo siempre digo que el copiar o coger esa idea y directamente llevarla a mi equipo es un error. Es un error porque Es otro no contexto, estoy, ¿verdad? claro, no estoy siendo yo. Otra cosa diferente es que esa idea o lo que vea me guste y diga, bueno, pues de qué forma me la llevo yo a lo mío, ¿no? A mi forma de ser, a mi equipo, a lo que queráis. Entonces sí, entonces sí. Pero copiar y pegar, creo que se queda soso. Y creo que hay mucho de eso, copiar y pegar, porque a veces se quiere copiar algo que funcionó en otro lado, pero claro, el contexto cambia todo, ¿no? Pues los jugadores son diferentes, el club es diferente, la idiosincrasia es diferente, bueno, o no, pero bueno, depende, ¿no? Sí, Entonces hay que pero sí. estar, Yo por eso te decía al principio que no soy muy partidario de los libros de tareas, ¿no? Por eso te decía, a mí cuando me lo propusieron, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi libro hay 50 tareas, puedes copiar y pegar 50 tareas, pero me gustaría que quien tenga mi libro no lo haga con ninguna. Que cada tarea que lea le sirva de inspiración para él, en base a esa tarea, modificarla, todo lo que haga falta para llevarla a su contexto a su concreto. propio contexto, claro, claro, Claro. claro. Si Está muy alguien bien. coge de mi libro una tarea, la copia y la pega en su equipo, a lo mejor sale bien. Pero a mí me gustaría que le intentase dar una vuelta para hacerla específica a su Claro, contexto. alguna variante, Porque, algo. claro, y ojalá, ¿no? Si la gente nos ve, que me pueda escribir y me diga, oye, Iván, pues mira, cogí esta tarea tuya y la hice de esta forma, y porque es lo que te decía antes, a mí me va a enriquecer también. Seguro, claro, claro que sí, claro que sí. Y bueno, Iván, ahora la pregunta sería, si tuvieras que armar un microciclo de entrenamiento Ujú. profesional, ¿sí? ¿Cómo lo armarías? ¿Qué harías desde el día de partido? Bueno, ya sabemos si descansarías al otro día o si lo harías al día siguiente. ¿Cómo armarías todos los días hasta nuevamente llegar a la competencia, compitiendo una vez por semana? Vamos a hacerlo desde lo Vale. simple.
Yo siempre digo que el primer paso que hay que dar es mirar el calendario y ubicar las competiciones. Eso es lo principal. Entonces, Primero. yo tengo que ver si juego de domingo a domingo, de sábado a domingo, bueno, pues ver las posibilidades que tenemos, ¿no? Como eso normalmente se queda establecido con bastante antelación, ¿no? Voy a saber por lo menos 2, 3, 4 semanas antes, incluso prácticamente la hora de partido. En primera división se sabe con casi 3 semanas de antelación el horario de partido. Ubicando las competiciones, ya sé los días que me quedan por dentro. Entonces, ahora ya, para mí el siguiente paso sería ubicar el día de descanso. Dos contextos diferentes. Un contexto semiprofesional en el que el club, por las diferentes problemáticas logísticas que pueda tener, ¿no? De espacios, tiempo de campo y demás, me va a decir, oye, pues nosotros vamos a entrenar durante el año este día, este y este. Y ya tengo establecidos los días de descanso. Por lo tanto, ubico las competiciones y los días de Ahí no descanso tienes ya escapatoria, claro. Eso es. En caso de que tenemos la posibilidad de hacer absolutamente todo, ¿no? Y nosotros elegir el día de descanso, siempre, o lo que digamos que las metodologías actuales, las dos tendencias, ¿no? Es o descanso el día después de la competición o entreno el día después de la competición y descanso al siguiente, ¿no? Periodización táctico y entrenamiento estructurado. Ahora bien, ¿qué haría yo? La pregunta es buena. Yo, por un lado, tengo un poco dentro de mí, ¿no? El que como soy licenciado y creo tanto en todo lo que he estudiado y en las ciencias del deporte, bueno, pues a mí la ciencia me dice que entrenar el día después de la competición me va a servir para hacer una recuperación, ¿vale? Acelerar ese proceso de recuperación y ya al siguiente día sí que puedo dar el descanso pasivo, pero de esta forma me dice la ciencia que hay muchas más cosas, ¿no? Pero me va a ayudar, ¿vale? Bien, además me va a servir para que aquellos jugadores que no han jugado, que han jugado muy pocos minutos, les sirva para compensar, ¿no? Y intentar igualar esas cargas. ¿Qué es lo que ocurre? Y yo aquí igual he evolucionado mucho a nivel de cómo visualizar esto. Lo que ocurre es que la periodización táctica te dice, lo ideal es descansar el día siguiente de la competición porque si nos centramos en el plano emocional, ¿no? El jugador puede estar agotado mentalmente. Y claro, yo he vivido circunstancias en las que tienes que viajar, viajes largos, viaje largo en autobús, partido que por las circunstancias que sea se te escapan en los últimos minutos finales, el jugador o la jugadora vuelve destrozado a casa, Los muchas ánimos no horas de son buenos. autobús, eso es. Y muchas veces dices, mañana libre, mañana descansamos, resetear en casa, desconectar con la familia, con la pareja, con quien queráis, con los amigos, y el siguiente día volvemos. ¿Qué es lo mejor? Claro, no te puedo responder a eso. ¿Qué es lo mejor? Hay que Yo tener esa ya te digo, flexibilidad a lo mejor, ¿no? De poder elegir. pero es que claro, es que el tema mental es tan importante a veces. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando nosotros llegamos al entrenamiento, a las jugadoras le pasábamos la RP, ¿no? La presión subjetiva del esfuerzo, ¿no? Bueno, previamente, para ver cómo venían desde casa, ¿no? Pues cómo empezaban el entrenamiento, si con un 2, con un 3 sobre 10, ¿no? Entonces, claro, hay jugadoras que a lo mejor un día te dicen, hoy vengo con un 7 sobre 10. Claro, les preguntan, ¿no? Un 7 sobre 10 que vienen ya bastante cansadas antes de empezar la sesión de entrenamiento. Oye, ¿qué ha pasado hoy y tal? Te dice, no, nada, no sé, me siento así. Y a lo mejor no han hecho nada, ¿eh? Claro, imagínate que fisiológicamente le pudiésemos hacer todas las pruebas del mundo y los datos nos dan que está perfecta. ¿A qué le Claro, pero hacemos es caso? ¿A lo mental, fisiológico o a lo mental? emocional. Pues probablemente esa jugadora se sienta así mentalmente, ese día no esté, y por mucho que fisiológicamente los datos y la ciencia me diga que está preparada, no me va a rendir ese día seguro. Y habría que ver cómo salió el partido, cómo quedó el partido anterior. Porque seguramente, si no está esto lo digo por experiencia más que nada, pero casi que podría apostar, que cuando no están bien es porque no fue bueno el resultado. Y si Normalmente, a ¿eh? eso le, O por una lesión sumamos, o algo. eso es, que le sumamos
factores externos que no vamos a controlar nunca. Claro, lógico. Es que claro. Entonces, ¿qué día descansaría? Pues no lo sé. Creo que es lo que tú has dicho. Para mí la clave en todo esto es flexibilizar, pero con todo, ¿eh? Con todo. Flexibilizar y Me gusta la adaptarnos a idea. cualquier circunstancia. Pero incluso con el propio modelo de juego, ¿eh? El modelo de juego tiene que ser algo flexible y que se pueda adaptar en cualquier Claro, momento de la temporada. claro, porque ser Porque no tan sabemos lo rígido que a nos puede veces no. pasar, claro, y no sabemos si ese modelo de juego puede empezar bien y en mitad de temporada tener un bache y decir es que hay que cambiar cosas. Si Claro, yo solo me obceco con eso, yo creo que el camino no va a ser el correcto. Entonces, sí que es cierto que yo creo que el día de descanso va a depender de las percepciones que haya. Hay muchas veces, ¿no? Que todo ha ido tan bien que las propias jugadoras te dicen, o el propio jugador te dice, mañana queremos entrenar, porque están en ese estado de flow de, no, que queremos. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no los escuchamos? ¿Por qué no somos claro. flexibles Exacto. Sí, sí. y ya está? Nada más. Y Habrá luego los algún demás día que días de digas la... no, no, pero habrá un día que le digas sí. Evidentemente, pero oye, si nos da igual un día que otro y a nivel logístico da igual, ¿por qué no guardamos esa bala en la recámara para otra vez que la tengamos que utilizar y que elijan ellos o ellas? Claro, Al aprovechar final, el envión de lo motivacional también, ¿no? sí, al final creo que no deja de ser un grupo de trabajo, ¿no? Y todo lo que podamos hacer de forma democrática, pues bienvenido sea. Por supuesto, claro, hay que resonar y no disonar. También ese es Claro. otro aspecto del liderazgo. Bueno, y los siguientes días, vamos a trabajar ahora, viene el trabajo. Claro, los siguientes días, pues, es lo que hemos dicho, ¿no? Pues un día descansamos, el otro trabajamos, pues el que trabajemos de los dos, imagínate que jugamos el domingo, pues si lunes descansamos y volvemos el martes al entrenamiento, haríamos una primera parte de recuperación con los jugadores que, en este caso, marcamos siempre 60 minutos como listón, ¿no? Por encima Claro, de 60 minutos hacen ese trabajo de recuperación. Por debajo de 60 minutos o jugadores que no han contado para esa competición, lo que hacemos es un trabajo compensatorio, que se llama, ¿no? Intentar igualar cargas, intentar dentro de la medida posible a nivel condicional que se den parámetros similares a lo que ha supuesto la competición. Evidentemente, si no tenemos dispositivos que nos midan, es difícil. Vamos un poco a ciegas, pero más o menos, ¿no? Que el jugador, el que compensa, se vaya de la sesión de entrenamiento con una percepción subjetiva muy alta. alta. Estamos hablando de una percepción subjetiva 7, 8 fácilmente. ¿Vale? Entonces, ahí entran muy en juego situaciones de espacio reducido, situaciones de 2 contra 2, incluso situaciones de 1 contra 1. Creo que es muy importante que esa sesión para esos jugadores que compensan sea muy dinámica y muy divertida, que haya mucha Claro, competición, claro, que claro, el claro. balón esté presente, porque además hay que jugar con la psicología del jugador, ¿no? Ese jugador que viene de no estar convocado, que a lo mejor lleva 2 semanas sin estar convocado, y encima lo voy a poner a correr para que compense. Bueno, pues lo voy a poner a correr, pero jugando a Algo que le fútbol. guste, claro. Claro. Es decir, yo siempre digo que, y a mí esto me pasó en Leganés, ¿no? Cuando eres capaz de hacer una sesión una sesión de compensación en la que el jugador que está recuperando te diga, hostia, no podemos hacer eso, es que esa sesión de compensación está bien diseñada, merece Está la pena. buena. Sí, 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 es Claro, porque divertida, si el que es está interesante. recuperando te dice, quiero hacer lo que están haciendo esos, aunque sea exigente, es porque se lo están pasando bien. Lo que no puede, Muy lo buen que no puede ejemplo. pasar es lo contrario, ¿no? Que los que están Claro, compensando digan, joder, es que los que están recuperando están haciendo fútbol tenis. Y nosotros aquí corriendo y es complicado. Y por otro lado, creo que en ese tipo de sesiones el entrenador siempre tiene que estar con el grupo que compensa. Que es decir, aquellos que han jugado poco, aquellos que están jodidos, aquellos que... El entrenador tiene que estar siempre claro, en claro. el grupo. Si haces un trabajo simultáneo, ¿no? Divides el grupo en dos, el entrenador siempre está con el grupo de los que les toca currar ese día. Bien, 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 bien. Currar, decimos que en España quiere decir trabajar duro, porque en Trabajar Argentina quiere duro. decir otra cosa, pero bueno. Vale. Pero bueno, está bueno aclararlo también. Y bueno, y después nos viene ya el match day -4, como se le Claro. dice, ¿no? Sí, ya entraríamos en los 2 días principales de la semana, ¿no? Uno lo orientaríamos al trabajo
de fuerza específica, lo que denominamos, ¿no?, la fuerza explosiva en situaciones de juego, pues que la vamos a poder llevar a cabo en situaciones de espacio reducido. Aquí entraría, por ejemplo, en práctica el tema de espacios reducidos con juegos de posición. Me puede servir para dar las primeras pinceladas de qué busco de mi modelo de juego de cara al fin de semana en espacio reducido, ¿vale? Lo que hacemos es lo que llama la periodización táctica subprincipios, ¿vale? La idea general, hacerla pequeñita para que el jugador sea capaz de asimilarla y luego llevarla a espacios amplios, que podría ser el jueves, por ejemplo, en la que lo orientaríamos más al plano de la resistencia, porque entendemos que cuando yo desgloso en partes más pequeñas una idea, es más fácil de entender. Si yo esa idea, imagínate, ¿no? Salida de balón de mi equipo, hago un juego de posición de 3 contra 3 para trabajar con los porteros para trabajar la salida de balón. Vale, la relación de mi central en esa salida de balón va a ser con porteros laterales y a lo mejor medio centro, ¿vale? O sea, las posibilidades de relación son de 3 jugadores. Si yo directamente trabajo esa salida de balón en espacio amplio, las posibilidades de relación ya no es portero lateral medio centro, es que es portero lateral medio centro, extremo delantero. Claro. Hay una toma de decisión mucho mayor. Entonces, lo que hacemos es simplificar la idea. Simplificar la idea para que el jugador la asimile y, como tú decías al principio, vamos evolucionándola. Por lo tanto, pasamos de, por ejemplo, el miércoles, situaciones de espacio reducido exigente, ¿no? Situaciones a nivel condicionales que son exigentes, poco número de jugadores, espacio reducido, poco tiempo de recuperación. Pasamos al jueves a situaciones de espacios medios amplios, con tiempos prolongados, ¿vale? Ya hablamos de series más largas, ¿no? Vamos a orientarla a ese trabajo de resistencia, en este caso normalmente potencia y aeróbica y demás. Y terminaríamos la semana con el viernes un trabajo orientado a lo que conocemos como velocidad o resistencia anaeróbica láctica, ¿no? Sería hablar de lo mismo. Igual, hablaríamos de espacio reducido, tiempos de recuperación bastante amplio, tiempos de trabajo muy, muy cortitos, muy intensos. A mí me hace gracia porque la gente no, cuando yo lo digo eso, se echa las manos a la cabeza. El viernes, que para muchos de nosotros, los que entrenamos en fútbol o los que hemos entrenado en fútbol semiprofesional, es el día previo a partido. El viernes es el día de más intensidad de la semana, pero el de menos volumen. Sí, claro, si sabemos que la carga es la intensidad, el producto de la intensidad por el volumen, cuando yo una de las variables me la llevo muy arriba, pero la otra muy abajo, la carga no me da alta. ¿Qué ocurre con...? Hay una densidad diferente, lo que llamamos los profes, claro, ¿no? Los preparadores físicos, eso es. Mucha pausa y Eso es. Poquitos volúmenes. Normalmente se dice, ¿no?, que el tiempo, el ratio, ¿no?, de recuperación, trabajo-recuperación un viernes es de 1:4, es decir, por cada uno que trabajo descanso 4, es decir, si estoy trabajando normalmente las acciones de juego nosotros que hacemos los viernes 2 contra 1 o 2 contra 2 son de 20 segundos, con porterías y tal, 20 segundos, no vuelves a entrar en juego hasta pasados al menos un minuto. Es decir, claro, incluso trabajando. Dentro de esos 20 segundos no es que todo el tiempo estás haciendo la acción, claro, porque si no ya te meterías en láctico. Estamos hablando que es un juego, que hay una acción, una recuperación, ¿no? Eso es. Entonces, ese sería el viernes. Y bueno, en caso de que volviésemos a jugar el domingo, ahí queda un día, que sería el sábado, que muchas veces no sabemos cómo orientarlo, ¿no? Bueno, pues el sábado tiene que ser un día Las en el ABP, que seguramente, ¿no? sí orientemos a situaciones de balón parado, orientemos a evoluciones, que se llaman aquí en España, ¿no?, que son aquellas acciones más analíticas, sin oposición, un poco recordar automatizar movimientos generales del equipo. aquellos mecanismos que se han trabajado los primeros días de la semana en situaciones de espacio reducido, pero en este caso sin oposición, con un ritmo de juego relativamente bajo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, simplemente recordar pues las relaciones, recordar las diferentes posibilidades, etcétera, etcétera. Sesiones muy cortas también, simplemente lo que hemos denominado muchas veces como activación, sesión de activación previa a partido y poco más. Bueno, yo creo que al final prácticamente todos hacemos lo mismo, ¿no? O sea, no hacemos... Todo el mundo tiene más o menos un esquema mental... Aquí me parece que hay una variable interesante, que sería que ese día
el match day -2 y -1 también pueda variar. Yo creo que, y creo que esto ya lo están usando muchos a nivel profesional también, que por ejemplo el tapering famoso, la recuperación después de 2 días fuertes de entrenamiento, como sería el match day -4 y -3, ahí hacer ese trabajo más de baja carga, bien, con mucha densidad, y luego las acciones de reacción de velocidad, hacerlas el día anterior al partido. Muchos están haciendo esto para recuperar esa carga que viene de los 2 días de mayor trabajo y después volver a tocar muy poquitito, con mucha recuperación, mucha pausa, el área de, por ahí podríamos decir, algún tipo de definiciones en velocidad o algo que tenga que ver con la velocidad, y por supuesto recordar todas las acciones que habíamos dicho anteriormente o hacerlas el día anterior, por ejemplo, las ABP del día anterior, todo lo que es más bajo, digamos. Yo creo que ahí también tendría que existir esa flexibilidad, como dices tú, que dijimos al principio, porque si tenemos esa posibilidad, a lo mejor algún día que vemos que el equipo está más cargado, ¿no?, que viene de los 2 días de trabajo más cargado, podríamos poner la recuperación y pasar al día siguiente la velocidad o las acciones de reacción. Y viceversa, depende de la situación. No sé. Pero qué te parece. pasa igual, sí, estoy totalmente de acuerdo, Cristian, y pasa igual porque te hablo a nivel personal con el día de fuerza y resistencia, ¿no? Exacto. Normalmente siempre el de fuerza es el primero, ¿no? Más espacios reducidos y paso a espacios amplios. Pero a mí me ha pasado que por logística, el día que tenía campo entero era el día, digamos que el primero de los dos. Invertir. Claro, entonces, claro, era como teniendo la posibilidad de tener el campo entero, tenemos que hacer espacios grandes. Y el siguiente día, pues creo que al final, en este caso, el orden de los factores no altera el producto. Y yo creo que ahí es lo que tú dices, ¿no? Hay que flexibilizar y ya está. Otra cosa diferente es que quisiésemos hacer cosas muy... Sí. Tenemos que tener en cuenta siempre que estamos hablando de respetando los principios del entrenamiento, ¿no? Sabiendo que a veces uno tiene que jugar con la densidad, dando más pausa o a lo mejor cuando te queda un día menos de entrenamiento en la semana, ¿no? Porque a veces puede ocurrir que jugaste un domingo y después te toca un sábado. Entonces ahí hay un día menos. Entonces a lo mejor las cargas, en vez de ser concentradas, van a ser diluidas, porque hay un solo día a lo mejor de entrenamiento fuerte realmente. Entonces, bueno, ahí vas a tener que ver cómo está el equipo también, muchas cuestiones que son muy interesantes para plantear. Y también qué pasa si te toca un viernes y jugaste un domingo, porque también o un lunes, imagínate o que un lunes tener un día más, claro. Entonces es toda una planificación, que por eso es tan importante también digamos, la gestión de la carga del entrenamiento por parte del preparador físico, del cuerpo técnico en general. Y no le hemos, y es lo que tú dices, no hemos hablado de meter otra competición. Una doble miércoles. Competición, claro, copa, claro. Entonces ahí ya hay menos tiempo para entrenar, tal vez es todo recuperación. Bueno, habrá un grupo que tendrá que compensar siempre. Puede haber, muchas veces se dice que cada 5 partidos hay que rotar los jugadores. Sí. Pero a veces el entrenador no quiere rotar a los jugadores. Claro. No se puede o no se tiene uno que esté a la altura de ese jugador. Entonces, ¿cómo hacemos esa competencia? Por eso es tan interesante. Cuando hablamos de la teoría, parece que es todo fácil, ¿no? Decían unos entrenadores amigos, en la pizarra todos somos campeones del mundo, pero después los muñecos se mueven. Claro. Pero es lo que tú has dicho, ¿no? Para mí has dado con la clave de la palabra planificación. Yo creo que es sumamente importante el planificar a principio de temporada. No te voy a decir planificar toda la temporada, pero sí hacer un boceto de lo que puede pasar en base al calendario que tenemos, ¿no? Porque yo creo que uno de los principales errores que pensamos que la liga se gana o se pierde en los últimos 5 partidos. Y una liga se puede ganar o perder en los primeros 5 partidos. Claro. Porque si yo pierdo los primeros 5 partidos y mi rival directo, yo quiero ser campeón, no pierde ninguno, he perdido la liga en los 5 primeros partidos. Exacto. Entonces, para mí es muy importante que se haga una buena planificación y que esa planificación, como hemos dicho antes, sea flexible y se pueda adaptar a muchas cosas. Porque, bueno, pues todos los equipos aquí en España empiezan jugando 2 competiciones, ¿no? La Liga y la Copa del Rey. Claro, imagínate que yo soy un equipo de la parte baja de la tabla de segunda división, que por la Copa del Rey pienso, bueno, pues seguramente en la tercera ronda me elimine, pero por circunstancias de la vida me planto en la final. O sea, tengo los miércoles también en competición hasta momentos en los que yo no lo tenía pensado. Por lo tanto, ahí mi planificación cambia por completo. Claro. Tienes que manejar una gran flexibilidad y sentido común, sobre todo, bueno, en las reuniones del cuerpo técnico, ¿no? Del staff técnico, que cada vez son más numerosos los staff técnicos. Sí.
están todas las áreas y bueno, mirar todo de una manera más transversal, porque cada uno sí tendrá fuertemente su métier, pero también colaborar con todas las otras áreas es importante, ¿no? Porque la visión de todos, yo vi un ejemplo muy, muy interesante de un entrenador profesional, ya con una trayectoria importante, que hacía eso, ¿no? Cuando había que tomar una decisión, preguntaba a cada uno de los miembros del cuerpo técnico qué opinaba de la situación. Él tomaba la decisión final, pero la opinión se la preguntaba a todos, lo cual me pareció muy agradecido con su grupo, ¿no? Y honesto con su grupo, porque Sí. después él sacaba la conclusión final, ¿no? Y eso, bueno, cada uno va a mirarlo desde su punto de vista, ¿no? Desde su métier, lo cual es Yo, especialista. yo, yo creo que ahora prácticamente todos los integrantes del cuerpo técnico, yo me aventuraría a decir que son entrenadores especialistas en una materia concreta. Y yo creo que al final eso al entrenador principal le facilita mucho la vida. Porque no es lo mismo el preparador físico de hace muchos años que era preparador físico y no Era entendía el más juego. general, claro. Claro, al preparador físico de hoy en día que entiende el juego. Entonces, es que cambia Cambia mucho, mucho cambia la, mucho. la perspectiva que le puede dar ese preparador físico al entrenador a la hora de tomar una decisión, que es como tú dices, la decisión la va a tomar el entrenador. Pero, oye, yo como entrenador, cuando en competición mismo, o a la hora de hacer un 11 o de lo que sea, ¿no? Y te viene por detrás alguien y te dice, oye, pues yo creo que esto no debería ser así, o a esta persona deberíamos de meterla, o lo que sea, por esto y esto. Y dices tú, bueno, que lo mismo no hacemos el cambio, pero ya me para a pensar. Digo, Claro, vale, claro. y si tienes razón. La crítica es muy importante, constructiva, por supuesto, pero ser crítico con el entrenamiento de uno, no enamorarse perdidamente de su entrenamiento, porque a veces por ahí podemos meter la pata y no estar mirando de manera crítica, ¿no? Que eso nos ayuda a modificar, a construir y a evitar errores, Claro, hilando más finito, siempre podemos cometer errores, porque evidentemente es así, pero bueno, lo menor posible, ¿no? Y cuanto más ojos están ahí pendientes, mucho mejor, ¿no? sí, eso es. Bueno, Iván, les recordamos a nuestros amigos que están del otro lado que vas a dar un curso con nosotros. Esto ya va a ser en breve, lo vamos a tener a Iván en pocos días más. Fíjense debajo, está el link de la descripción con la fecha y con todo. Así que, bueno, lo hacemos así atemporal, porque en cualquier momento pueden mirar. Así que, Iván, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, tu aporte de siempre. Así que bueno, ya nos veremos en el curso, entonces. Sí, bueno, ya sabes que te voy a decir, Cristian, darte las gracias a ti. Creo que al final este tipo de charlas, espacios en los que compartí ideas, pues a las terceras personas que nos estén escuchando, siempre, como te decía al principio, ¿no? Siempre con cualquier comentario que hagamos se le puede iluminar la bombilla y que una nueva idea surge. Entonces, yo creo que entonces todo habrá merecido la pena. Y bueno, y por supuesto que yo creo que es enriquecedor seguramente para ti y ya te digo que para mí Por más supuesto. que de sobra. Sí, Entonces, no, sí. yo agradecido en poder aportar, bueno, la poca o mucha experiencia que tenga, la diferente, ¿no? Los diferentes puntos de vista que haya yo podido tener, aportarlo y bueno, que así sea y que se pueda ayudar a otros compañeros, pues por supuesto que encantado. Bueno, muchísimas gracias. Todos aprendemos de todos, de las experiencias de todos, ¿eh? Hay que estar abierto a aprender y, por supuesto, aportar valor como tú bien lo haces siempre que estás con nosotros. Te agradecemos muchísimo, Iván. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos. Hasta la próxima.